Cuando ves un tráiler de 40 toneladas avanzando por la autopista, da igual que vaya cargado de palés, materiales de construcción o alimentos. Siempre impresiona. Son máquinas enormes, poderosas, que mueven prácticamente todo lo que consumimos. Pero detrás de esa fuerza aparente hay algo que sorprende incluso a quienes llevan años en el mundo del transporte. Gran parte de ese peso depende de una pieza diminuta. Una pieza tan pequeña que, si te la enseñara sin contexto, quizá pensarías que es algo de un electrodoméstico o una herramienta cualquiera. Y aún así, es la responsable de unir la cabeza tractora con el semirremolque. Hablo del famoso kingpin. El kingpin, o espiga de enganche, es ese pequeño cilindro de acero que sobresale del frontal del remolque. Su único objetivo es encajar en la quinta rueda de la cabeza tractora, pero ese encaje no es simbólico. Es literalmente la unión principal que permite arrastrar decenas de toneladas. Da igual que el tráiler pese 25 toneladas vacío o 40 cargado. El kingpin está ahí, soportando la tensión, absorbiendo el peso y manteniendo el conjunto unido como si fuera un solo vehículo. Y aquí viene la pregunta que todos se hacen cuando lo descubren. ¿Cómo es posible que un cilindro de apenas un puñado de centímetros aguante fuerzas que destrozarían muchos otros componentes del camión en segundos? Lo cierto es que el kingpin es pequeño, sí, pero su diseño y sus materiales no tienen nada de simple. Todo está estudiado para soportar fuerzas extremas. La tracción, la torsión, los baches, los giros, las frenadas bruscas, las maniobras en muelles de carga. Todas esas energías pasan por él. Es como si fuera una especie de columna vertebral del conjunto articulado. Y aunque visualmente no impresione, su ingeniería es todo lo contrario. El kingpin suele estar fabricado con acero de alta resistencia, tratado térmicamente para soportar esfuerzos constantes sin deformarse. No se dobla, no se agrieta y no se desgasta fácilmente. Además, está diseñado con tolerancias extremadamente precisas para encajar de forma perfecta en la quinta rueda. Ese encaje es lo que evita movimientos indeseados y garantiza que el tractocamión arrastre el semirremolque con seguridad. Pero aquí no termina la historia. Porque aunque el kingpin es la pieza clave, también depende de la quinta rueda. Ambas se complementan como dos mitades de un cierre. Cuando el conductor realiza la maniobra de enganche, la quinta rueda abraza el kingpin con un sistema de cierre mecánico, como si fuese una pinza gigante diseñada solo para ese propósito. Y una vez bloqueado, el conjunto queda prácticamente indestructible. De hecho, en condiciones normales, es imposible que el remolque se suelte si el mecanismo está funcionando correctamente. Cuando estás conduciendo por una carretera secundaria, subiendo un puerto o maniobrando en un polígono industrial, toda la fuerza de arrastre se concentra ahí. La cabeza tractora tira hacia adelante, el semirremolque opone resistencia por su peso y el kingpin transmite esa fuerza sin quejidos. Es impresionante. Y aquí aparece otro detalle interesante. Aunque solemos imaginar que la quinta rueda soporta el peso del remolque, en realidad gran parte de la carga vertical se distribuye entre los ejes del remolque. La quinta rueda solo recibe una parte, la llamada carga del cuello. En un tráiler estándar, esa carga suele ser de unas 12 toneladas aproximadamente. ¿Y quién la soporta directamente? Otra vez, el kingpin. En otras palabras, no solo aguanta la tracción horizontal necesaria para mover 40 toneladas, también soporta una presión vertical suficientemente alta como para aplastar un turismo. Vista así, la pieza deja de parecer tan pequeña. Y ya que estamos hablando de piezas pequeñas que hacen trabajos enormes, déjame decirte algo rápido antes de seguir profundizando. Suscríbete si te gusta el video, porque en un momento vamos a entrar en las fuerzas reales que soporta un kingpin, lo que ocurre cuando hay fallos de mantenimiento y por qué un simple descuido puede terminar en un accidente gravísimo. Vamos a seguir. El kingpin tiene dos diámetros estándar, 50,8 milímetros o 90 milímetros.
El de 50,8 milímetros es el más común en transporte general. El de 90 milímetros se utiliza para vehículos más pesados o transportes especiales. Y sí, con apenas 5 o 9 centímetros de grosor, esa pequeña columna metálica soporta fuerzas que pueden superar con facilidad las 200.000 newtons durante una maniobra exigente. Eso es equivalente a la fuerza combinada de varios coches chocando a la vez. Y aún así, el Kingpin no falla. ¿Por qué? Porque está diseñado para ser la parte más resistente del sistema. Otros componentes pueden desgastarse, pero él está hecho para mantener el conjunto unido pase lo que pase. De hecho, cuando ocurren accidentes relacionados con el enganche, casi nunca es culpa del Kingpin en sí, sino de fallos en la ahora. Imaginemos por un momento un escenario que muchos camioneros han vivido al menos una vez. Estás en un muelle de carga, retrocedes lentamente para acoplar el tráiler, escuchas el clac del cierre, pero no haces la comprobación completa. No miras con la linterna si la mordaza ha cerrado bien, no realizas la prueba de tracción y no verificas que la quinta rueda esté bien bloqueada. ¿Qué pasa entonces? Que sigues avanzando y con el primer bache, el semirremolque puede soltarse. Y cuando eso ocurre, no solo es peligroso, puede ser catastrófico. ¿Qué falló ahí? No el Kingpin. Él estaba en su sitio esperando hacer su trabajo. El error fue humano. Y por eso la seguridad en torno a esta pieza es tan importante. El Kingpin aguanta toneladas y toneladas cada día, pero depende del mantenimiento, del engrase y de que el conductor haga bien el acoplamiento. Es una cadena. Si una parte falla, todo falla. Hablando de engrase, este detalle es fundamental. La quinta rueda necesita grasa para deslizar correctamente y evitar desgaste prematuro. El Kingpin también necesita esa película lubricante para reducir la fricción. ¿Qué pasa cuando no hay grasa? La fricción aumenta, la pieza se recalienta y empiezan las microfisuras. No se rompen de inmediato, pero con el tiempo pueden comprometer la integridad de la espiga. Y aunque es raro que un Kingpin falle por fatiga, los casos documentados normalmente tienen ese origen. Otro punto interesante es su posición estratégica. El Kingpin está colocado a una altura exacta y con una distancia estudiada para que el conjunto articule correctamente. Ese punto de giro es lo que permite que un tráiler de 16 metros pueda girar de manera controlada sin que la cabeza tractora pierda estabilidad. En cada curva, la fuerza lateral pasa directamente por esa unión. Si alguna vez has visto un tráiler girando en una rotonda pequeña, habrás notado que parece imposible que todo el conjunto se mantenga estable. Pero lo hace, en gran parte, gracias a esa articulación precisa. También hay una gran curiosidad que poca gente conoce. El Kingpin no está soldado directamente al semirremolque. Está montado sobre una placa reforzada llamada placa de enganche o plato del cuello, que distribuye las cargas hacia la estructura del remolque. Esto evita deformaciones y garantiza que el conjunto soporte las toneladas con las que trabaja a diario. Sin esa placa, el Kingpin arrancaría la chapa en cuestión de minutos. Y si hablamos de transportes especiales, el Kingpin tiene aún más protagonismo. Imagínate remolques que cargan excavadoras, bobinas gigantes de acero o maquinaria agrícola. Cuando el peso supera ciertas cifras, no basta con un Kingpin estándar. Se utilizan versiones reforzadas de 90 milímetros, preparadas para cargas verticales más altas y tracciones extremas. Aquí entran en juego aceros especiales, tratamientos térmicos avanzados y controles de calidad muy estrictos. Pero incluso en esos casos, sigue siendo una pieza pequeña comparada con el resto del conjunto. Y eso es lo que la hace tan fascinante, su relación tamaño-fuerza. El Kingpin no intenta impresionar visualmente, su grandeza está en su capacidad. Ahora bien, no todo es perfecto. Incluso la mejor ingeniería del mundo tiene límites. Si un conductor fuerza el acoplamiento, si engancha torcido, si golpea la quinta rueda con demasiada velocidad o si no revisa la alineación, puede dañar tanto el Kingpin como el mecanismo de cierre.
Y un kingpin desgastado o deformado es extremadamente peligroso. Por eso se revisa periódicamente en las ITV y en mantenimientos de flota. Cuando muestra desgaste o anomalías, se sustituye sin pensarlo. No hay margen de error. En carretera, el kingpin está sometido a vibraciones constantes, esfuerzos laterales, cambios de temperatura y tensiones bruscas. Imagina descender un puerto cargado a tope, maniobrar en ciudad, afrontar viento lateral fuerte o frenar de emergencia a 90 kilómetros por hora. Cada una de esas acciones genera fuerzas enormes que pasan por ese pequeño punto de unión. Y aún así, el kingpin aguanta sin inmutarse. Es como un guardián silencioso, siempre presente pero casi nunca visible. Por eso, cuando alguien descubre por primera vez que todo un tráiler depende de esa pieza tan diminuta, no puede evitar sorprenderse. Es lógico. Vivimos rodeados de objetos enormes que requieren mecanismos igualmente enormes. Pero en el mundo de los camiones, muchas veces son las piezas discretas las que sostienen todo el conjunto. Al final, el kingpin es una metáfora perfecta. No hace falta ser grande para hacer un trabajo gigante. Basta con estar bien diseñado, bien colocado y bien cuidado. Y antes de cerrar, déjame recordarte algo importante. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque aquí seguimos explicando el mundo del transporte de forma clara, directa y sin complicaciones. Nos vemos en la próxima ruta.